Hola gente, hola familia, hola amigos. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión del canal para estudiar en familia, matemática, física y química. Hoy vamos a hablar de la ley general de los gases y en particular de dos de ellas, de la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Bien, eh, la ley general de los gases la conocemos como esta expresión, es decir, presión por volumen dividido temperatura. Si es un gas ideal y no cambiamos la cantidad de gas, el resultado siempre da el mismo. Bueno, pero se tardó mucho en llegar a esta conclusión. Hubo muchos trabajos previos, tanto de Boyle-Mariotte como de Gay-Lussac, como de Charles también. Y bueno, no fue fácil el camino. Pero vamos a ver qué nos plantea Gay-Lussac. Gay-Lussac nos plantea el hecho de que, qué ocurre en el cambio de estado de un gas cuando el volumen permanece constante. Si el volumen permanece constante, fíjense que, bueno, lo pasaríamos al otro miembro como otra constante, nos quedaría que presión dividido temperatura nos da siempre el mismo valor. Quiere decir que si yo tengo el gas en un estado, tiene un valor de presión, un valor de temperatura. Si nosotros le cambiamos, ¿no?, lo calentamos, por ejemplo, le cambiamos la temperatura, va a adoptar otro valor de presión, pero presión dividido temperatura te va a dar el mismo número si estamos hablando de gases ideales. Bueno, esto es lo que nos planteó Louis Joseph Gay-Lussac, algo así como José Luis sería, Gay-Lussac. Allá por el 1800, principio de 1800, es cuando él empezó a estudiar estas cuestiones. Bien, fíjense que esto es importantísimo, es importantísimo. ¿Qué es lo que nos está marcando? Lo que nos está marcando es que la presión, si mantenemos constante el volumen, la presión es la temperatura multiplicado una constante. Quiere decir esto, que la presión es directamente proporcional con la temperatura, es decir, te aumenta la temperatura y en la misma proporción te va a aumentar la presión. Ojo con esto, y acá doy un consejo para la familia, para la casa. Ojo con esto porque, viste, cuando vos tenés un recipiente con algún tipo de aerosol que posee un gas en su interior, qué sé yo. Ojo, porque esta ley se cumple no solamente en el universo, también se cumple en tu casa. Es decir, si vos, por ejemplo, ponés cerca del fuego a que tome temperatura un envase que tiene un gas adentro, algún tipo de aerosol, cualquier tipo de gas, a medida que va subiendo la temperatura del gas, la presión va a ir subiendo y va a llegar un momento donde las paredes del recipiente no se banquen la presión y va a volar todo en pedazos. Así que tengan muchísimo cuidado porque esta ley se cumple en todos lados y también en tu casa. Bien, vamos a ver, fíjense que si sube la temperatura, sube la presión. Vamos a verlo a través de un ejemplo, cómo se da la relación de Gay-Lussac dentro de los parámetros de presión y temperatura. Vamos a verlo. Bien, aquí tomamos el gas en un estado. La presión, una atmósfera más o menos para que te ubiques, estamos hablando de la presión atmosférica que estás acostumbrado todos los días, la presión atmosférica normal, una atmósfera y la temperatura en 100 Kelvin. Ojo con esto, cuando hablamos de las ecuaciones de las leyes de los gases, hablamos siempre de la temperatura absoluta. Acá no usamos ni grados centígrados, no usamos Fahrenheit, usamos la temperatura absoluta. Todas estas ecuaciones son válidas siempre y cuando uses la temperatura absoluta. Lord Kelvin fue físico y también químico que se dedicó a estudiar el tema de la temperatura absoluta. Resulta que la temperatura es una manifestación de la energía cinética que poseen las partículas de un cuerpo o de un gas, o un cuerpo en genérico, ¿no? Bien, o sea que la temperatura nos viene a dar una idea de la velocidad con que se mueven las partículas. Bien, entonces lo que postuló Kelvin es que si nosotros vamos disminuyendo la temperatura, llegará un momento en que la velocidad de las partículas debería ser nula. Bien,
Esa es el cero absoluto, digamos ahí donde los átomos presentan el menor nivel de energía posible y ya no habría movimiento en las partículas. Por eso usamos muchísimo la escala de Kelvin, que muchos le ponen grado Kelvin. En la actualidad el Sistema Internacional de Medidas lo define como Kelvin, directamente la unidad de la temperatura absoluta. A ver, para que nos ubiquemos, cero absoluto para Lord Kelvin significaba cero movimiento de partículas. Y a partir de ahí, bien, a medida que haya más temperatura, mayor movimiento. Para que nos ubiquemos, el 0 Kelvin se ubica en 273,15 grados centígrados, lo que estamos acostumbrados nosotros, los grados centígrados. Bien, por ejemplo, para 0 grados centígrados tenemos 273 Kelvin. La temperatura absoluta, redondeándolo, ¿no? La temperatura absoluta de 0 Kelvin corresponde a 273,16 o 15 o redondeado 273 grados bajo cero. Lo que te quiero decir es que si te dan grados centígrados, sumale 273 porque lo tenés que pasar a Kelvin. Y si el resultado te dio en Kelvin y el profe te pide, che, decime la temperatura en grados centígrados, ¿qué vas a hacer? Le vas a restar 273. Bien, usamos la temperatura absoluta. Muy bien, bueno, vamos a nuestra situación. Habíamos dicho que si hacíamos el cociente, ¿verdad? Presión dividido temperatura nos iba a dar siempre el mismo resultado a menos que cambies la cantidad de gas. Bien, hagámoslo, a ver, sería una atmósfera y lo vamos a dividir con una temperatura, a ver, la de 100 Kelvin, la de 100 Kelvin. Bueno, ¿cuánto nos está dando? Bueno, 1 dividido 100 nos da 0,01 y esto es, por supuesto, atmósfera dividido Kelvin. Bien, nuestro gas tiene una presión de la atmósfera, una temperatura 100 Kelvin, así que estamos hablando de que presión dividido temperatura va a dar 0,01. Bien, a ver, ¿cómo sería la expresión de la presión? Si dijimos que presión dividido temperatura es una constante, esa es la constante de proporcionalidad entre la presión y la temperatura. Quiere decir que en nuestro ejemplo, la presión sería, a ver, pasemos la temperatura multiplicando, va a ser 0,01 atmósfera dividido Kelvin, multiplicado la temperatura. Te recuerdo, tenés que usar la temperatura absoluta, la que nos legó Lord Kelvin. Bien, a ver, vamos a hacer una tablita. Vamos a colocar acá la temperatura y la presión. Bien, la temperatura va a ser mi variable independiente porque yo le voy a poner los valores. Si yo voy a agarrar el gas, lo voy a ir calentando, lo voy a ir aumentando la temperatura y vamos a ver cómo responde la presión. Esto no te lo olvides. Temperatura, variable independiente porque vamos a colocarle nosotros los valores. Y mientras que la presión será la variable dependiente porque depende de ver cuánto vale la temperatura absoluta para recién ahí adoptar un valor. Bien, vamos con nuestro primer caso. A ver, para 100 Kelvin, para 100 Kelvin de temperatura absoluta ya lo sabemos, en nuestra condición la presión es de una atmósfera. Bien, vamos a arriesgarnos a aumentar la temperatura. Ojo que si aumentas mucho la temperatura, te vuelvo a repetir, cuando hablamos de Gay-Lussac hablamos de volumen constante. El gas siempre está dentro de un recipiente. Que el recipiente se banque la presión, porque si no vuela todo. Bien, a ver, pasemos ahora a darle un valor de temperatura de 150 Kelvin y vamos a ver cuánto nos da nuestra presión. Vamos a hacer las cuentas. Serían 150, ¿verdad? 150 multiplicado 0,01. Y nos va a dar 1,5. Se nos fue a 1,5 atmósferas la presión. Subamos a 200 Kelvin. Bien, 200 Kelvin por 0,01. Fíjense que cuando hacemos la cuenta es 0,01 atmósfera dividido Kelvin por 200 Kelvin,
Kelvin con Kelvin se nos cancela y el resultado nos da en atmósfera. ¿Cuánto nos va a dar? Y bueno, nos va a dar 2 atmósferas, ¿verdad? Ahí está. Sigamos subiendo la temperatura, vamos a 250 Kelvin, ¿eh? Vamos a ver cuánto nos da, 250 Kelvin. Lo vamos a multiplicar por 0,01 y nos está dando 2,5 atmósferas. Bueno, vamos a ver si con estos poquitos valores que hemos hallado, podemos seguir hallando más, podemos mostrarte la representación gráfica característica de la ley de Gay-Lussac. Todo esto que estamos haciendo, fíjate que fuimos calentando el gas, lo pasamos de 100 Kelvin a 150 Kelvin, después a 200, a 250 y la presión fue aumentando. Todo esto es sin que haya cambiado el volumen. Acordate, cuando hablas de la ley de Gay-Lussac, hablas de que el volumen permanece constante. O sea, si vos el gas lo tenés en un recipiente, viste que el gas ocupa el volumen de todo el recipiente. Bien, vos al gas lo tenés en un recipiente, el recipiente no cambió. Calentaste, le quitaste calor al recipiente y te fue cambiando la presión. El volumen permaneció constante, si no, no estamos en la órbita de la ley de Gay-Lussac. Bien, vamos a colocar aquí la presión en atmósferas, fíjense siempre, tengan el cuidado, cuando hacen estos gráficos cartesianos, de poner el valor de la variable dependiente con su unidad correspondiente. Y después aquí la variable independiente fue la temperatura, ¿verdad? Que la temperatura fue expresada en Kelvin. Bien, ¿quedó claro? Variable independiente porque yo le di los valores de temperatura, calentándolo el gas. Y de acuerdo al valor que yo le di, obtuve la presión. Por eso la presión sería la variable dependiente. Bien, a ver, empecemos. Saben que aquí no hay mucho espacio porque la pizarra es chica, el corazón es grande. Aquí tenemos el cero absoluto de temperatura. Cero absoluto, te recuerdo la temperatura para la cual, a ver, para que nos hagamos una idea, las partículas no tienen velocidad, porque la temperatura tiene que ver con la velocidad con que se mueve una partícula. A ver, aquí está el 0 Kelvin, aquí tenemos, vamos a poner el 150, aquí vamos a poner el 200, aquí vamos a poner el 250. Esos son los valores de temperatura que habíamos... me olvidé del 100. Vamos a arrancar. Hay que hacer estas cosas con calma, porque si no, arrancamos con 100 Kelvin, después pasamos a 150, después pasamos a 200 y después pasamos también a 250. Ahí está. Esos son los valores de temperatura en Kelvin. Y bien, vamos con la presión. Supongamos que acá ponemos 1. A la misma distancia traten de poner a la misma distancia 2. Y a la misma distancia traten de poner el 3. Bien, estamos acostumbrados en que en matemática ponemos, viste, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, y en el eje Y hacemos lo mismo. Las escalas del eje vertical y horizontal no tienen por qué ser iguales, tienen que ser coherentes. Es decir, si vos, por ejemplo, esta distancia es 1, bueno, que esta distancia sea 2, que esta distancia sea 3. Lo mismo ocurre con el eje horizontal, pero no tienen por qué ser la misma unidad. O sea, suponete acá podemos ir como estás viendo, 0, 100, 150, 200, 250 y acá 1, 2, 3. Bien, vamos a ver qué ocurre. Para 100 Kelvin, a ver, ¿dónde están los 100 Kelvin? Acá están los 100 Kelvin, ¿verdad? Vamos a marcar los 100 Kelvin, están ahí. Para 100 Kelvin, ¿qué presión tenemos? Una atmósfera. Bien, una atmósfera, ahí donde se cruzaron los dos valores, tenemos nuestro puntito, este es el estado del gas. 100 Kelvin, una atmósfera. Pasemos a 150 Kelvin. 150 Kelvin nos va a dar 1,5 atmósfera. Partamos de 150 Kelvin y nos va a dar 1,5 atmósferas. Fíjate, la mitad entre 1 y 2, ahí este puntito representa el estado del gas, que para 150 Kelvin tenemos 1,5 atmósferas, la mitad entre 1 y 2. Pasemos a 200 Kelvin. Para 200 Kelvin ya tenemos 2 atmósferas. Vamos a aplicar una limita en 200 Kelvin y nos vamos a ir a las 2 atmósferas y ahí marcamos el puntito que es el estado del gas.
Vamos a 250 Kelvin. Para 250 Kelvin tiramos una linita y nos vamos a ir a 2,5 atmósferas, la mitad entre 2 y 3 sería, ¿verdad? Bien, ¿qué nos va a quedar? Bien, nos va a quedar, si lo haces prolijito y lindo, una línea recta. ¿Por qué te va a dar una línea recta? Porque resulta que la relación entre presión y temperatura es directamente proporcional. A ver, la temperatura absoluta, no me meta los grados centígrados, eso que usás para tomar decisiones de vestimenta, de ir a la playa y demás, no me los metas acá, por favor, porque acá estamos hablando siempre de temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin. Bien, quiere decir que si vos, directamente proporcional, duplicas la temperatura, se duplica la presión. Bajás la temperatura a la mitad, la presión baja a la mitad. Triplicás la temperatura, triplicaste la presión. Bajás la temperatura un tercio, baja un tercio la presión. Son directamente proporcionales. Con lo cual, la representación gráfica, presión en función de la temperatura, siempre la variable dependiente está en función de la variable independiente, nos va a dar una línea recta. En algunos manualcitos, en algunos textos, vas a encontrar experimentos. Experimentos en los cuales, bueno, se han tomado distintos valores de presión, de temperatura y de presión. Bueno, vas a notar una cosa. Si vos tenés un gas ideal, cosa que no lo vas a tener, obviamente, bien, vos haces presión dividido temperatura y siempre te va a dar lo mismo. Entonces por ahí te vas a encontrar con algún texto, algún manualcito donde presión dividido temperatura no te da lo mismo. O sea, dividís acá te da una cosa, dividís acá te da algo muy parecido pero no igual, dividís acá te da algo muy parecido que no igual. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es que el experimento se ha hecho con un gas real, O sea, se ha agarrado una muestra de helio, se le fue subiendo la temperatura y se fue registrando los valores de presión. Con los errores de mediciones por un lado, y por otro lado, con que el gas en realidad no es un gas ideal, no te va a dar exactamente de esta manera. No importa. Lo que hacemos nosotros para poder estudiar con facilidad los gases es asumir la condición de Gay-Lussac, que presión dividido temperatura siempre te da lo mismo. Lo vemos desde la teoría cinético-molecular, a ver si te convence que cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Cuando baja la temperatura, baja la presión, manteniendo volumen constante, son directamente proporcionales. Lo vemos desde la teoría cinético-molecular. Bueno, a ver, ¿qué nos muestra la teoría cinético-molecular? Bueno, aquí tenemos los parámetros y aquí tenemos las partículas, a ver cómo se comportan. Gente querida, la masa que vos tenés de un gas está íntimamente relacionada con la cantidad de partículas que tiene un gas. Mayor cantidad de partículas, mayor masa. Masa, como entendido, como la cantidad de material, la cantidad de materia que forma a un cuerpo gaseoso. Bien, volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de cuerpos gaseosos, pero bueno, acordate que en el caso del gas, el gas no tiene ni forma ni volumen propio. El gas siempre adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Bien, ¿qué tiene que ver el volumen con las partículas? Bueno, está relacionado con la distancia que hay entre las partículas. Las partículas están más alejadas, más volumen. Más cerquita, menos volumen. Vos al gas lo podés... Fíjate que el gas se diferencia enormemente, por ejemplo, de los líquidos en este sentido, en el sentido de la compresión. Es decir, vos sos un líquido, es muy difícil, te diría casi imposible, comprimirlo. Sin embargo, a un gas lo podés comprimir, lo podés expandir, como lo he mostrado ya en otros videos. Como yo al gas le puedo achicar el volumen, o se lo puedo aumentar. Eso porque el gas permite ser comprimido y expandido porque las partículas, bueno, están a una distancia realmente grande cuando uno lo mira en forma microscópica. Bien, el volumen tiene que ver con la distancia que hay entre las partículas. La temperatura, bueno, ya lo aclaré, tiene muchísimo que ver con la velocidad. De hecho, la temperatura es la forma que encontró la humanidad de tener una medida de la energía cinética
de las partículas, o sea, de qué velocidad. La energía cinética es la que poseen aquellas partículas solo por el hecho de tener velocidad. Fíjate que en el caso de la escala Kelvin, que él nos plantea, Lord Kelvin nos dice, bueno, cero, el cero absoluto, que hoy le llamamos cero Kelvin, que antes le decíamos grado Kelvin, porque antes usaba la palabra grado Kelvin. Bien, el cero absoluto significa que la partícula no tiene velocidad. Bueno, la temperatura tiene que ver con la velocidad con que se mueven las partículas y la presión con los choques, con los choques entre partículas y con el recipiente que lo contiene. Acordate que un gas tiene que estar contenido en el recipiente. Acordate que un gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Los gases no tienen volumen propio. Eso lo diferencia mucho de los líquidos. El líquido sí tiene volumen propio. El líquido no tendrá forma propia. Bueno, el líquido, a ver, tiene la forma del recipiente, pero si yo agarro una jarra de 1 litro de agua y la tiro al piso, ¿qué cantidad de agua hay en el piso? 1 litro. ¿Vieron? El agua sí tiene volumen propio. Bien, lo que no tiene forma propia. Vamos a ver cómo se relaciona la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión es directamente proporcional, pero directamente proporcional a la temperatura, con la teoría cinético-molecular. A ver, supongamos que a una cantidad determinada de gas, o sea que la cantidad no va a jugar, la masa no va a jugar, en esto, o sea, vamos a hacer el experimento sin cambiar la cantidad de gas. Bien, vamos a suponer que subimos la temperatura. O sea que si yo subo la temperatura porque estoy calentando el gas, ¿qué va a ocurrir? Las partículas se van a mover a mayor velocidad. Mientras suba la temperatura, las partículas se mueven a mayor velocidad. Ahora, ¿qué ocurre? Las condiciones de Gay-Lussac son que el volumen sea constante. Quiere decir que no vamos a tener en cuenta el volumen porque va a permanecer constante. A ver, gente linda, si yo subo la temperatura y las partículas se mueven a mayor velocidad, pero en el mismo espacio, el espacio no cambió, el volumen es el mismo, y bueno, ¿qué vamos a esperar? Y que choquen más, que aumente la cantidad de choques. Si las partículas van más rápido, pero se están moviendo en el mismo espacio, y bueno, van a chocar más. Y al haber mayor cantidad de choques va a aumentar la presión. Y esto Gay-Lussac nos dice que lo hace en forma directamente proporcional. Si hacemos lo contrario, si nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a quitar calor, no me hablen de poner frío porque eso no existe el frío. Acá, gente linda, hablemos claro. A un cuerpo sólido, líquido, gaseoso, o le das calor o le sacás calor. No me diga que le tirás frío porque ahí estamos en el horno. Bien, a ver, hagámonos al revés. Bajo la temperatura porque al cuerpo le quito calor. Entonces las partículas van más despacio, ¿verdad? Van más despacio, pero mantienen la misma distancia porque no hemos cambiado el volumen. En la misma distancia se mueve más despacio. Entonces habrá menos cantidad de choques y por lo tanto habrá menos presión. Si sube la temperatura, sube la presión. Si baja la temperatura, baja la presión. Y Gay-Lussac, ¿qué te dice? Que esto ocurre en forma directamente proporcional mientras mantengas el volumen constante. Hacemos un ejemplo, hacemos un ejercicio, así cerramos la explicación. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un gas se encuentra a 30 grados centígrados de temperatura. Un gas se encuentra a 30 grados centígrados de temperatura y una atmósfera. No hace falta que te aclaren qué es presión. Acordate que la atmósfera, bueno, después lo vamos a ver también más en detalle por ahí en otros videos. La atmósfera es una de las unidades de presión junto con el Pascal, que es la nuestra, el sistema Simela. Usamos mucho el hectopascal, lo habrás escuchado en la radio, usamos mucho también el milibar. Acordate que el milibar y el hectopascales da lo mismo, o sea, milibar. Si vos escuchás hectopascales, te dicen 1012 hectopascales. ¿Cuántos milibares tenés? 1012. Acordate que es proporción 1 a 1. Usamos los milímetros de mercurio. Te cuento que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Bueno, son las distintas unidades de presión. Bueno, un gas se encuentra a 30 grados centígrados y una atmósfera, por supuesto que es de presión, no hace falta que te lo aclaren. Se lo calienta hasta alcanzar los 100 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿qué presión va a adoptar el gas? Bien, lo primero que te quiero aclarar en esto es que cuando te metiste con la ley de Gay-Lussac,
te metiste con la ley de Louis Joseph Gay-Lussac, las temperaturas van en valores absolutos, en Kelvin. O sea que tomate el trabajo, en primer lugar, de cambiar las temperaturas que tenés en grados centígrados, pasarlas a Kelvin. Fíjate qué sencillo que es. La temperatura 1, que la tenemos ahí en 30 grados, le sumamos 273, para redondear, 273,15, bueno, hay unos decimales ahí. Bueno, 273, le sumás 30 grados, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, nos va a dar 303, ¿verdad? 303 Kelvin, Algunos le llaman grado Kelvin, pero bueno, eso quedó de lado ya hace algunos tiempos, Bien, vamos ahora a la otra temperatura que tenemos, una segunda temperatura de 100 grados, le sumás los 273 y la pasaste a Kelvin, te da 373 Kelvin. Bueno, ¿cómo nos planteamos un problema con Gay-Lussac? Bueno, habíamos dicho que presión dividido temperatura, presión dividido temperatura nos da una constante, un número constante. Bien, quiere decir esto que si yo tomo un estado de un gas inicial, presión 1 y temperatura 1, lo divido, me tiene que dar lo mismo que al final del estado, presión 2 dividido temperatura 2, siempre y cuando no me cambies la cantidad de gas que usaste y que el volumen permanezca constante. Acordate, Gay-Lussac va con volumen constante. Bien, quiere decir esto que si tomamos el primer estado del gas, la presión 1 dividido la temperatura 1 me tiene que dar lo mismo, esta constante, que la presión 2 dividido la temperatura 2. ¿Ves lo que te decía? En el primer estado, la presión que tiene dividido a la temperatura que tiene, vos le cambiás el estado calentándolo, quitándole calor, lo que sea, vas a tener otra presión, otra temperatura, pero divididos dan lo mismo, siempre y cuando permanezca constante el volumen y no me cambie la cantidad de gas. Bien, a ver, ¿cuál sería mi primer estado? Acá está claramente identificado. El gas tenía 30 grados y una atmósfera. Bueno, no voy a usar los grados centígrados, voy a usar los Kelvin. Quiere decir que la presión 1 es de una atmósfera, vamos a poner acá una atmósfera, dividido la temperatura 1, que era 30 grados, pero que son 303 Kelvin, no me usen grados acá, por favor, 303 Kelvin, y tiene que ser igual. Bueno, a la presión final, yo el gas lo calenté a 373 grados, no sé cuál será la presión final, no tengo la menor idea, pero la temperatura final es de 373 Kelvin. Bueno, ahí tenés lo que en matemáticas llamás ecuaciones de proporción directa. Bueno, la resolvés como vos quieras. El pasaje, que es lo que me gusta a mí, y si no, la regla de 3, viste que es muy útil para esto. Si lo miramos como regla de 3, bueno, yo quiero calcular presión 2, ¿qué hago? Este número por este número dividido este número. Si lo mirás como una ecuación matemática, el que está dividiendo pasa multiplicando. Tenés todas las opciones para realizarlo. Quiere decir que, a ver, mirémoslo como una regla de 3. Si yo quiero calcular la presión 2, hacemos este por este dividido este. Si no, matemáticamente, este que está dividiendo pasará multiplicando. Nos va a quedar una atmósfera multiplicado 373 Kelvin y dividido 303 Kelvin. Así nos va a quedar la presión 2. Bueno, hagamos la cuenta, por supuesto que es 373 por 1 dividido 303. Vamos a hacerla. 373 dividido 303. Y eso nos está dando 1,23 atmósferas. 1,23. Fíjate acá, Kelvin con Kelvin se cancela y la única unidad que te queda es atmósfera. Y ahí hemos resuelto la problemática. Fíjate que es muy simple. Esto es lo que planteamos en la ley de Gay-Lussac. Lo que sí, las temperaturas te pido por favor que lo hagas en valores de Kelvin, en temperatura absoluta. Bueno, a ver si nos va quedando claro el planteo, porque vamos por la ley de Charles.
Gay-Lussac. Bueno, te recuerdo que hoy en día hacemos un montón de cálculos sencillos en química, adoptando que la ley general de los gases nos dice que presión por volumen dividido temperatura nos da siempre una constante. Esa constante, bueno, los más grandes lo saben, no es cualquier número, es la cantidad de moles por la constante universal de los gases, que es 0,082 atmósfera litros sobre Kelvin mol. Lo digo solamente porque por ahí, escuchando el video, también hay algún mayor que te dice, ah, pero esto era NR. Claro, exactamente. Número de moles por la constante universal. Bueno, llegar a esta conclusión llevó muchos años de estudio, lo dije. Bueno, y uno de los personajes que más trabajó con estas cosas fue nuestro amigo Charles. Bien, a ver, ¿qué nos plantea Charles? Bueno, nos plantea que si vos mantenés la presión constante en un gas, la presión constante, el cociente, o sea, como la presión es constante, no la vamos a tener en cuenta, pasaría al otro miembro como constante, el cociente volumen-temperatura absoluta permanece constante. Quiere decir esto que volumen y temperatura son directamente proporcionales, Subís la temperatura absoluta en Kelvin, te va a aumentar el volumen. Si vos subís la temperatura absoluta, la teoría cinético-molecular te dice que aumenta la velocidad de las partículas, y para que no haya mayor cantidad de choques, porque la presión va a ser constante, si vos subís la temperatura, aumenta la velocidad de partículas sin que cambie la cantidad de choques, bueno, la que nos queda es que cada vez el gas ocupe mayor espacio. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si la temperatura baja, baja el volumen. Quiere decir que el volumen va a ser el valor de una constante por el valor de la temperatura absoluta. Bueno, les cuento, Jacques Charles, allá por el 1780 y pico, llegó a esta conclusión. Pero ¿saben qué le pasó al amigo Charles? No la publicó. Es decir, la comentó, la habrá charlado con los amigos, allá en algún café, en alguna taberna, habrá hablado con otros químicos o físicos de sus conclusiones, pero nunca lo publicó. Quien sí publicó los estudios fue el amigo Joseph Louis Gay-Lussac. Por eso, cuando Gay-Lussac publica los estudios a presión constante, a volumen constante, ¿qué es lo que hace? Menciona los trabajos de Charles. Por eso hoy en día la conocemos como ley de Charles Gay-Lussac. Muchos le decimos ley de Charles, porque en realidad todo esto lo pensó Charles. Lo que pasa es que no lo publicó. El que lo publicó fue años después Gay-Lussac. Bueno, por suerte Charles aún vivía cuando Gay-Lussac lo publicó, o sea, y además lo mencionó en ese trabajo. Bien, a ver, desde la teoría cinético-molecular nos queda claro, ¿no? Si sube la temperatura, sube el volumen, ya lo hemos visto recién en la teoría cinético-molecular, cómo se comporta. Te lo repito para que te quede claro, si aumentás la temperatura, las partículas van a mayor velocidad. Pero como la presión es constante, no aumenta la cantidad de choques, o sea que la posibilidad que nos queda es que las partículas cada vez estén a mayor distancia. Eso explica la teoría cinético-molecular. Si vamos a hacer algún tipo de problemática, ¿qué es lo que nos vamos a plantear? Bueno, fíjate cómo es la relación. Te vas a plantear que el volumen inicial dividido la temperatura inicial escrita en Kelvin tiene que ser igual al volumen final dividido la temperatura final escrita en Kelvin. Lo único que tenés que hacer es ser coherente con las unidades. Si usás mililitro, mililitro. Si usás litro, litro. Ahí no hay ningún problema. Con el volumen no hay problema. El problema lo tenemos con la temperatura. No se te ocurra usar ni Fahrenheit ni grado centígrado. Acá estamos hablando siempre de temperatura absoluta. Esa que equivale, el cero absoluto equivale a los 273,16 grados centígrados. Bajo cero. Bajo cero. Temperatura a la cual las partículas no tendrían movimiento. Esa es la temperatura absoluta. Bueno, a partir de acá, manejalo matemáticamente como puedas. Si suponete que quieras calcular la temperatura 1, si lo manejas como una regla de 3 o como una proporción,
vas a hacer volumen 1 por temperatura 2 dividido volumen 2. Si vas a calcular la temperatura 2, vas a hacer temperatura 1 por volumen 2 dividido volumen 1. Si vas a calcular volumen 2, vas a hacer volumen 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1, que es el método que usamos en la regla de 3 simple. Bien, y ahí nos quedó cerrado el panorama, pero te recuerdo, mira, fíjate. A ver, hoy en día nosotros decimos que la ley general de los gases tiene este formato. A ver si me seguís. Presión, volumen y temperatura en un estado tiene que dar lo mismo que presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Es decir, al inicio tenías este juego de valores, ¿no? Presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 al principio. Le haces algún cambio al gas sin cambiar la cantidad. Por favor, no me cambie la cantidad. Cambiar o presión o volumen o temperatura, pero no me cambie la cantidad. Te va a dar presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Dos condiciones. Temperatura que sea en Kelvin, la absoluta. Segunda condición, no me cambies la cantidad de gas. Bien, entonces, a ver si nos queda claro. Esto es lo que nos manifiesta la ley general de los gases. Bien, suponete que en el experimento no te cambia la temperatura. Ahí es donde usamos Boyle-Mariot. Si no nos cambia la temperatura, gente linda, temperatura 1 y temperatura 2 es lo mismo. ¿Y qué nos va a quedar? Si la temperatura no cambia, nos va a quedar sencillamente, a ver si tengo lugar acá, nos va a quedar P1 por V1, presión inicial por volumen inicial, igual a presión final por volumen final. ¿Y qué nos va a quedar? La ley de Boyle-Mariot. Bien, supongamos que no cambia el volumen. Si no cambia el volumen, el espacio que ocupa el gas, o sea, el recipiente que contiene el gas, si no cambia volumen, este número y este número son iguales, no los tenemos en cuenta, y nos va a quedar presión 1 dividido temperatura 1 igual a presión 2 dividido temperatura 2. Ahí no cambió el volumen y estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Bien, Lussac va con doble S. Bien, si no cambia la presión, fíjate que presión 1 y presión 2 no jugarían porque son iguales, matemáticamente acá se simplifican, y te va a quedar lo que tenemos acá arriba. Volumen 1 dividido temperatura 1, volumen 2 dividido temperatura 2, y esa es la ley de Charles, Charles Gay-Lussac, Charles Gay-Lussac. Acordate que Charles la pensó, Gay-Lussac la escribió. Bueno, a ver, gente linda. Temperatura constante, Boyle-Mariot. Volumen constante, Gay-Lussac. Presión constante, ley de Charles. Por ahí pasan los ejercicios. Bueno, si te gustó el video, si te fue claro, te pido que te suscribas al canal y que en los comentarios me pidas los contenidos que vos quieras. La intención de este humilde canal es que los padres reciban las herramientas para poder continuar ayudando a sus hijos con las tareas escolares. Y bueno, los chicos no hagan renegar a los padres, no se lleven materias, traten de estudiar, traten de, yo te diría, más que estudiar, bueno, por supuesto hay que estudiar, es necesario, el estudio académico es importante, ¿no? Pero observar la naturaleza, observar que muchas de las cosas que estuvimos viendo hoy, en este video, muchas de las cosas ocurren en forma cotidiana, y te tenés que dar cuenta de eso. Abramos la mente, empecemos a pensar, y bueno, como digo en todos los videos, gracias por haberme permitido entrar a tu casa a compartir este conocimiento, porque el conocimiento es para compartirlo. Nos vemos en la próxima.